cada proyecto es distinto, hay una genealogía que depende mucho de, a veces el punto de partida tiene que ver con el contexto, un contexto asociado a un sitio específico, a una cultura, a una situación. Y por otro lado, asociado a la segunda parte de tu pregunta, a esta motivación a subvertir o a modificar la percepción de la realidad, es algo que para mí siempre ha estado, ha sido parte de una reflexión sobre la forma en la cual de alguna manera terminamos de establecer nuestro espectro amplio de convicciones y de certitudes, todo aquello que conforma el área del conocimiento, de alguna manera deja de ser cuestionado. Y me parece que la percepción ha sido siempre una herramienta es la herramienta inherente al ser humano para descubrir y entender cómo funcionan las cosas. La percepción es el vehículo para la inteligencia y articular a través del cerebro el entendimiento y la comprensión de las cosas. Cuando algo en la percepción difiere de aquello que nosotros entendemos que debe ser, se genera un punto de quiebre, un punto de inflexión, de duda, que me hace o que puede generar una reflexión profunda, un análisis y despertar el sentido crítico. Y eso para mí ha sido siempre interesante como punto de partida, ¿no? Lo cotidiano, lo banal y lo superficial que pueda suscitar lo cotidiano es un lugar interesante para plantearse si las cosas son tal cual son o si eventualmente son algo otro. Esta obra en realidad tuvo una serie de antecedentes, pero quizás el más directo es una instalación que hice en el año 2005 en el marco de una feria de arte en Miami y en donde yo construí dos espacios que eran como si fueran dos negocios de venta de vidrios y espejos. Y de alguna manera el espejo y el vidrio, o sea, había como una especie de mamushka conceptual, si querés, porque se trataba de un negocio que vendía vidrios para una vidriería para encontrarse con una situación que era un vidrio o un espejo roto a través del cual la gente eventualmente podía pasar y encontrarse frente a otro espacio. Entonces, a partir de esa instalación, años después, siempre me quedé con esta idea de las escobas que se apoyaban sobre un espejo fracturado y en la línea de quiebre que siempre en un espejo genera, o en un vidrio genera un brillo particular, esas escobas se encuentran. Para mí los espejos han sido siempre como una... Mirá que funciona la misma palabra, reflexión, ¿no? Como aquello que tiene que ver con lo empírico y lo experimental de la parte óptica con la parte conceptual de pensar en profundidad sobre algo. Es una obra que por supuesto tiene humor, pero no creo que expresa algo bastante particular
y que es parte de lo que en muchas obras o en mucho de mi trabajo se hace presente, que tiene que ver con el hecho de que hay una especie de truco o hay una especie de idea de una ilusión, pero al mismo tiempo que se presenta esa idea de ilusión, está presentada aquello que lo desarticula como ilusión. Si esto estuviese instalado en una pared y la gente pasara adelante en una pared que no te permitiera acceder visualmente a entender que se trata de otro espacio, probablemente la ilusión de estar frente a un espejo sería mucho mayor. Es decir, acá nos damos vuelta, podemos ver perfectamente a alguien que pasa del otro lado, y me gusta esa idea. Te diría que es como una especie de concepto de ilusión. No es en sí una ilusión, y me parece que es como el truco que muestra el truco y muestra las cartas marcadas, muestra la jaula del conejo, mientras que te está mostrando la galera a través de la cual el conejo sale, ¿no? Yo veo muchos de esos tópicos en mi trabajo en diferentes, a través de diferentes ángulos. Algunos son más literales y otros un poco más complejos, pero digamos que si bien la temática de la comprensión o la ambición de comprender la realidad es un tópico milenario en la humanidad, en los últimos años y muy recientemente se ha acelerado un mecanismo que yo siempre, desde hace mucho tiempo tengo me genera esa impresión, que tiene que ver con la capacidad humana de construir realidad. Una vez que uno dice, bueno, ¿de qué se trata la realidad? Como si fuera un tópico objetivo que uno tuviese la posibilidad de comprender y analizar como una entidad aparte, como algo autónomo. Y en realidad, más y más existe. Por supuesto que hay una realidad asociada al mundo natural o al orden cósmico, pero en la Tierra, en lo que tiene que ver con lo social, el hombre, el ser humano, ha tenido una capacidad gigantesca a través de su evolución de construir realidad. Terminando el siglo pasado y el comienzo de es como que esa capacidad de construir realidad, esa idea de truco, de la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso, cada vez se fue borrando y cada vez se va borrando más. Y a mí me parece que eso es un elemento que, sin lugar a dudas, va a ser parte ya es parte de un enorme desafío que se va acelerando y acelerando con el desarrollo de la tecnología, pero a medida que pasa el tiempo, es decir, qué es real y qué no es real, y de qué manera también uno puede terminar construyendo una realidad adecuada para que sea interpretada como tal. Entonces, eso en el ámbito social termina por construir la idea de lo que las cosas son. Y a mí me parece que hoy por hoy, con el advenimiento incluso de la inteligencia artificial, que no hace otra cosa que incluso llevar todavía más lejos
la percepción de qué se van las cosas, me parece que uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el sentido crítico, o sea, con la idea de poder siempre discernir aquello que vemos de aquello que es, permitirse lo imposible, aceptar lo imposible, sabiendo que eso imposible también puede ser parte de una construcción, y aceptar lo posible como eventualmente también cuestionarlo todo, o sea, no dejar nunca las cosas, no dar las cosas por sentadas ni dadas en ninguna instancia.